Amiri, adelante. Hello everyone, مرحبا in فلسطيني. Thank you Hola a for todos. Hola a todo el mundo, marhaban, Muchas saludos gracias en por palestino, muchas gracias invitarme, por por la invitarme, gracias por participación. participar y gracias por organizar esto en pro de Palestina. Y quiero darles Quisiera empezar con mi presentación, con mi intervención. En cuanto a esta guerra o esta agresión que está sufriendo Gaza en Palestina, de nuevo demuestra que el tema de Palestina es una lucha contra el capitalismo. Es la lucha para la libertad de Palestina y también la lucha en contra del fascismo y en contra del capitalismo. Marx escribió que un lugar que tiene acumulación de capital y competencia de capital necesita muchas divisiones, graves divisiones entre la gente del mundo. El capitalismo requiere que haya estados-naciones, que cada cual se defina a sí mismo frente a otros, que la libertad y derechos de unos solo pueden tener una forma material en un mundo capitalista, estableciendo allí una línea para separar una persona, una comunidad, una sociedad de otras personas, comunidades y sociedades. Así que el fascismo es algo inherente al capitalismo. Se le ha embellecido a través de instituciones de la democracia liberal, pero siempre han tenido la otra cara de la moneda, la exclusión y las excepciones que permite que haya diferentes formas de opresión de aquellos que son los otros, los que no son parte de esta democracia liberal. Así que cuando hablamos de fascismo no es solo el de Hitler o nazis. La mayoría de los estados capitalistas también hacen gala de ciertas formas de fascismo, que lo vemos cuando hay crisis y cuando hay estados de excepción, como los casos de la guerra y colonialismo, pero está siempre allí. El problema del fascismo no es el problema de falsas ideas o de una conciencia falsa, no, es el producto de una conciencia capitalista. La codicia y la competencia capitalista es una manera de justificar asesinatos de masa, desarraigando a la gente y apropiándose de sus tierras y de sus recursos. El darle ese carácter noble a una causa muy baja, que es la acumulación de riqueza. Y el fascismo está en el centro de todo lo que son entidades capitalistas e imperialistas. La historia del capitalismo es la historia del colonialismo. Marx describió el colonialismo de las Américas, la destrucción de sus pueblos y de África basándose en esa acumulación. Habla de que el hecho de que el descubrimiento de plata y oro en América, la esclavitud y las minas, los trabajos de las minas, los que trabajaban en este continente por parte de las poblaciones indígenas, las conquistas, India, África. África fue una prisión y fue también un lugar de caza de personas negras. Todo ello son las raíces de la producción capitalista, pero eso sigue todavía hacia adelante. Todavía hay gente que está siendo desarraigada, que está siendo eliminada, que está siendo sometida debido a esa expansión capitalista, aunque no sea ya un capitalismo industrial. Las naciones de activaciones capitalistas y aquellos que quieren seguir los pasos todavía son esos lobos que están luchando y están compitiendo para hacerse suya las tierras de otros, para hacerse suyo los petróleo, los metales, los minerales. Y la colación de la Palestina también fue debida a ese capitalismo imperialista y el fascismo. Pero no busca su propio fascismo, sino que la lucha de Palestina es una lucha anticapitalista y como tal no es una lucha para tener un Estado-nación. Palestina no puede ser un Estado-nación, tiene que ser la liberación de esa idea del Estado-nación, del capitalismo, aunque el capitalismo se haya engañado a sí mismo pensando que había ganado la guerra hace décadas. Pero los fideyines palestinos, los luchadores, no son comunistas, pero en su lucha son anticapitalistas, porque la lucha en pro de Palestina significa resistir a ese desarraigo, significa el luchar por el derecho a la tierra y a la vida. Y eso va más allá de la defensa liberal y humanista.
Palestina tiene cada vez una mayor brecha, o es una brecha en la estructura del mundo imperial. La lucha palestina no puede incorporarse al mismo. No es por una mera conciencia que Estados Unidos y sus aliados hayan de manera combinada participado en esa destrucción de la causa palestina, prometiendo a los palestinos un Estado-nación. Es decir, una promesa más capitalista, que luego además nunca se cumplen. Pero no es eso lo que quieren conseguir los palestinos, quieren tener la tierra, y es la tierra por la que luchan, y porque el capitalismo se trata de desarraigar y de alejar las tierras, esa lucha va a continuar siempre que exista el capitalismo. Cuando hablo de la lucha palestina, no estoy hablando de los que se han colonizado, que aceptan las menciones del colonizador bajo una forma de independencia política que es meramente una formalidad, porque van a seguir siendo esclavos y dependientes sin tener soberanía. Pero la palabra soberanía también ha perdido mucha de su sustancia con el avance del capitalismo. No solo en el tercer mundo, sino también en todo el mundo imperial. La diferencia, todos somos esclavos, la única diferencia es la forma de esclavitud. Es diferente en el caso de los fidayín, los combatientes por la libertad. Ellos empiezan desde un diferente punto de partida y tienen un horizonte diferente. No se trata de eliminar a un controlador de fuera para tener uno de dentro. No, se trata de liberar a la gente. Palestina se plantea siempre el tema del colonialismo y de esa competencia capitalista en los recursos mundiales que se ha visto disfrazado bajo la mascarilla de conflicto interno en muchos otros lugares del mundo también, en Sudamérica, en África y en el mundo árabe. Los fidayín palestinos son creyentes y su lucha no está enmarcada en términos políticos y económicos, pero están atacando al centro de la política económica. No es que quieran criticarla para mejorarla, sino que la quieren desmontar y quitarle su dominio, exigiendo una vida y una manera de ser que son diferentes a esa mera existencia de un mundo burgués, luchando una batalla política de fe y de arraigo. Y estos son los imperativos más importantes para la resistencia de los colonizados. Va más allá que el interés material. Están haciendo una auténtica lucha anticapitalista. Por tanto, la lucha de Palestina tiene que ver con valores y esa lucha ha dado visibilidad a esos cambios que queremos. Cambios que para los oprimidos del mundo no han sido visibles hasta ahora, pero siguen siendo invisibles para aquellos que son débiles y que nos quieren encarar. Y si más piensa que la cuestión judía, la cuestión palestina es la lucha contra ese mundo capitalista. Es decir, es el tener un mundo en el cual no se separa lo que es político con lo que es la vida privada individual. Con la lucha palestina, las barreras liberales que lo separan van a desaparecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amiri, por tus palabras. Muito obrigada. Este debate que compartes sobre la lucha anticapitalista es fundamental y bueno, vamos a seguir escuchando aquí. Yo quisiera, Rita Segato está tratando de entrar a la sala, pero no ha podido. Entonces, no sé, igual le puedo dar la palabra. Espero que entre en un momento. A ver, no sé si ya está aquí. No. Entonces le voy a dar la palabra a Claudia. Claudia, ¿puedes hablar? Intentamos Sí, que sí, llegue. Va. muy bien, gracias. Primero, un enorme abrazo. Te pido, Amira, que puedas transmitir a todas las mujeres y a todo el pueblo palestino que está luchando con tanta dignidad frente al genocidio del sionismo del Estado de Israel. Creo que desde todas partes del mundo estamos mirando la causa palestina y todavía nos sentimos que no pudimos hacer todo lo necesario para poder cuidar, defender al pueblo palestino frente a esta ofensiva, a esa violencia genocida. Así que el abrazo fuerte, la solidaridad y la
lucha por la libertad y la justicia del pueblo palestino. Y pensaba lo siguiente, un abuelo le da a su nieto la llave de su antigua casa, la llave del lugar donde está plantada su memoria. El abuelo le asegura a su nieto que van a volver allí, y si no vuelven ellos, serán sus hijos, y si no serán sus nietas, serán sus nietos, o los que sigan, pero que van a volver. El pueblo de Palestina va a volver a sus territorios. Miles de llaves que simbolizan esa lucha del pueblo palestino están en manos de ese pueblo como símbolo, como arma, como gesto de identidad. El abuelo palestino perdió su casa, su territorio, sus olivos, pero no perdió su memoria, pero no perdió su dignidad. Y es en esa memoria y en esa dignidad que inspira a todos los pueblos que, agredidos, como bien decía Samira, por el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el imperialismo, la violencia guerrerista, miran en esa dignidad y en esa capacidad de resistencia palestina un ejemplo a seguir, como lo hemos visto también en el pueblo en Sudáfrica, luchando contra el apartheid, como hemos visto la lucha contra la guerra de Vietnam en todo el mundo. Hoy se cumplen 76 años desde que se inició la Nakba palestina, una Nakba que nunca terminó, aunque dijeron que así fue, una Nakba que significa catástrofe, desastre, y es la forma en que se designa el éxodo palestino obligado a partir de la colonización del Estado de Israel. Y como decía, la Nakba no terminó, y hoy el pueblo palestino sigue sufriendo la expulsión, la violencia, el genocidio. Desde el pasado octubre, cuando se reinicia esta nueva etapa de lo que podríamos también llamar la Nakba, Israel ha masacrado y desplazado a más del triple de palestinos en Gaza que en toda Palestina durante la primera etapa de la Nakba. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos de la Embajada Palestina en Argentina, en un balance que no es definitivo porque las cifras se basan únicamente en los cuerpos que llegan a los hospitales, la agresión de la ocupación israelí contra el pueblo en Gaza y Cisjordania es de 35.648 personas asesinadas, 84.100 heridas. De esas, 15.103 son niños, niñas asesinadas. Es un genocidio y es también un infanticidio. Hay niños muertos por desnutrición y deshidratación. Hay más de 9.200 mujeres asesinadas. 1.049 adultos y adultas mayores asesinadas. ¿En nombre de qué? ¿Con qué derecho? ¿Dónde está la justicia? La verdad que nos genera una indignación, una rabia, un dolor, que es difícil de casi hablar sobre esto, que duele, porque nos parece que no hay ninguna razón para que en pleno siglo XXI tengamos que volver a vivir genocidios como estos. Sin hablar de los periodistas, más de 144 periodistas asesinados y asesinadas, los hospitales fuera de servicio, los centros de salud, 55 fuera de servicio, y que el 80% de la población en Gaza ha sido desplazada por la fuerza. Es decir, la Nakba continúa y la pretensión de Israel, del Estado sionista de Israel, de generar un Estado 100% judío, va contra todas las lógicas humanitarias que se han venido construyendo desde estos últimos siglos del derecho internacional, que plantea en cualquier rincón del planeta estados plurinacionales, si es que son necesarios los estados, convivencia plurinacional en los distintos territorios. Yo pregunto, frente a todos estos crímenes, ¿cómo nos sentimos? No solo cómo lo pensamos, porque pensarlo es imposible, pero cómo lo vivimos, cómo no nos acostumbramos, cómo cada día no multiplicamos las acciones de resistencia. Por suerte, las y los jóvenes
sobre todo estudiantes en Estados Unidos, en Europa. Hoy están en la plaza también en Buenos Aires, haciendo una fuerte concentración para señalar la solidaridad. Jóvenes que saben que no podrían mirar a los ojos a sus compañeros, a sus hermanos, a sus hermanas, si dejamos que se instale la lógica de la indiferencia. Y por eso también decimos que frente a este genocidio y ecocidio, infanticidio y femicidio que continúan, se levantan los pueblos del mundo repudiando las políticas de muerte y gritando nuestro ya basta. Un ya basta que todavía no nos alcanza para frenar la ferocidad genocida del sionismo, pero que expresa un compromiso colectivo, claro, que en nuestro país lo llamamos como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, que enfrentaron a la cabeza un genocidio en la dictadura y nos dijeron que no olvidamos, que no perdonamos y que no nos reconciliamos. Yo pregunto cuántas muertes podemos sostener con nuestra mirada, cuántos gritos podemos escuchar sin morir de miedo, de rabia, de vergüenza, de dolor. Y afirmo que no nos va a ganar la indiferencia, que no vamos a acostumbrarnos a esta lógica de deshumanización, que no vamos a naturalizar la crueldad sin límites y la violencia deshumanizantes. Sabemos que el gobierno sionista, a través de la limpieza étnica, busca despoblar los territorios que ocupa. La lógica sionista no solo pretende cuestionar los derechos legales o políticos del pueblo palestino, sino también forma parte de un proceso mayor que busca borrar y destruir sistemáticamente Palestina, su historia, su cultura, su lengua, su memoria y su pueblo. Y también sabemos que la resistencia palestina se escribe desde las entrañas de la dignidad. Quiero finalizar diciendo que días atrás el gobierno de Milei Villarroel votó en la Asamblea General de Naciones Unidas contra Palestina. Lo hizo junto a 8 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, aislándose de las tradiciones históricas de nuestro país y atentando también contra el principio de integridad territorial. Decimos que ese voto no es en nuestro nombre, como te decía antes, Amira. Sepan que no es el pueblo argentino el que quiere alinearse de esta manera brutal con los Estados Unidos y con Israel. Y que por eso también, además de estar movilizados en este día y en muchos días contra esas políticas, rechazamos la decisión del gobierno de Milei Villarroel de, por ejemplo, abrirle las puertas a las empresas israelíes para la explotación del litio en el norte argentino, para abrir la puerta a las empresas como Mecorot, para que se hagan del agua de nuestros territorios. Somos parte de las iniciativas de boicot, desinversión y sanciones, y vamos a luchar por expulsar de nuestros territorios a estas empresas que lamentablemente hacen su ganancia capitalista para apoyar las lógicas de muerte del Estado sionista de Israel. Como decía recién, las posiciones del gobierno argentino no las pueden realizar en nuestro nombre, como feministas populares, como feministas anticoloniales, como feministas antirracistas, rechazamos la lógica del apartheid. En nuestra memoria se reúnen el nunca más de nuestro pueblo y el ni una menos de los feminismos, y desde ese centro vital gritamos: ya basta de dolor, ya basta de muerte, basta de impunidad, basta de genocidio. Compañeras, a quienes están escuchando, a quienes nos acompañan, creo que más que palabras son un compromiso. Vamos a seguir enfrentando las políticas de muerte, las necropolíticas del Estado sionista de Israel, de los Estados Unidos, su injerencia en nuestros territorios, la militarización de nuestros territorios para ponerlos al servicio de esas lógicas de muerte. Un abrazo para el pueblo palestino, para su lucha, para su dignidad, y sepan que aquí estamos acompañando, acuerpando y caminando junto a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por esas palabras de solidaridad. Sin duda es un ya basta colectivo y una ola que debe crecer. Le vamos a dar la palabra ahora a Rita Segato, que también está muy de noche, casi medianoche,
en otras tierras. Adelante, Rita. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches. Creo que hay una tristeza general, ¿no? En el mundo. Tengo un pequeñísimo texto y lo voy a leer con algunas categorías, algunas palabras que me parecen centrales para pensar la situación del mundo hoy. En el libro Escenas de un pensamiento incómodo, publicado en 2022, una de sus partes se llama La llaga abierta de Palestina y el mal de la razón de Estado consumiendo la inteligencia judía, porque creo realmente que la tradición y el pensamiento judío ha sido también extremadamente malherido por la trayectoria del Estado de Israel. En este capítulo se encuentran dos textos que escribí sobre Palestina que ya tienen muchos años. Uno de ellos es El grito inaudible, de 2009, diciendo que cuando la violencia no responde más, el exterminio, o sea, la violencia letal no responde más a ninguna gramática, a ningún tipo de normativa, el grito no puede ser ni oído, ni se pueden colocar en práctica formas de autodefensa o de defensa del mundo, porque no hay orden, o sea, no hay gramaticalidad de las conductas. En lo que pasa en la actualidad, ese grito ha dejado finalmente de ser inaudible, pero a un costo altísimo de las vidas. El otro texto es de 2014 y se llama Palestina somos todos, la insospechada literalidad de la consigna. Y creo que es lo que va a quedar más claro en mi pequeño argumento de hoy. Tengo ahora unas pocas palabras para agregar a esos dos textos que ya tienen tantos años y sin embargo tienen una extraordinaria actualidad, creo yo. Porque lo que se constata hoy es que no hay Estado de Derecho en el orden global. Nada defiende del exterminio a un pueblo entero. El Estado de Derecho siempre tuvo una naturaleza ficcional, pero la ficción existía y era creída. Como ficción y creencia cumplía su papel en otorgar una gramática, una normativa a la vida social y a las relaciones internacionales. Eso, a partir de lo que está sucediendo en Gaza hoy, no existe más. No hay Estado de Derecho en el globo. Es aterrador. Se podría inclusive hablar de un cambio de era histórica, porque hasta el Holocausto, con todo su horror, tuvo una diferencia fundamental con lo que ahora sucede. Ni todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo. Pero hoy, para usar un concepto de Judith Butler, el ojo telescópico hace que la humanidad entera tenga que presenciar y pueda saber lo que ocurre en la Franja de Gaza. Eso no sucedía durante el Holocausto, no había una exhibición de esa manera del arbitrio. O sea, el genocidio es un espectáculo a los ojos de todas las personas en el mundo entero. No hay pudor, no hay disimulo, no hay secreto. Están matando a toda la gente ante nuestros ojos sin que sea posible intervenir. Ese espectáculo al mundo es una manera de decirnos que el orden de los dueños se ha establecido y es la única ley vigente hoy. La gazificación de los territorios de interés para el proyecto histórico de la acumulación, concentración de la riqueza sin límite seguirá su curso y no habrá protección contra el arbitrio en ningún lugar del mundo. O sea, no es un problema de Palestina, pero es un problema de toda la humanidad. Tampoco hay hoy Estado de Derecho nacional. Los gobiernos de los países de Europa democráticos han dispensado el orden democrático y deciden qué es lo que es posible pronunciar y qué es lo que no es posible pronunciar. La palabra Palestina no puede ser pronunciada. La vida no puede ser defendida. No se puede intentar detener la masacre.
un genocidio en mi comprensión de esa categoría jurídica, a riesgo de sufrir un castigo por hacerlo. Eso es que no hay tampoco Estado de Derecho nacional en los países que tienen supuestamente una gran tradición democrática, sobre todo después de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos de 1948. O sea, ¿en qué mundo estamos? En mi perspectiva teórico-política, utilizamos la categoría de Aníbal Quijano, colonialidad del poder, para afirmar que la estructura colonial del mundo se tornó permanente aún después del desaparecimiento de la legislación propiamente colonial. Pero es necesario darse cuenta de que no solo el patrón colonial ha permanecido, sino también el patrón conquistal. La usurpación y limpieza de los territorios que interesan permanece en curso y nunca se ha encerrado. O sea, la conquista no terminó. En dependencia de dónde vivamos, veremos a la conquista tocarnos la puerta. La razón de Estado se muestra hoy puramente excepcional. El estado de excepción es hoy la razón de Estado. Es temible la situación para todos los pueblos. El desamparo cunde en el globo, porque debemos darnos cuenta de que cuando la apropiación de un territorio mediante el desplazamiento y el exterminio se vuelve interesante para los dueños del mundo, en ese momento todos y cualquiera de los pueblos se transformará en una Palestina. La gasificación del mundo acaba de instaurarse como ley global sustentada por una razón de Estado permanentemente excepcional. Pero sucede que cuando la razón de Estado contradice de forma flagrante la razón de la vida, que es la razón del arraigo en un territorio, también surge una ley moral mayor que se llama el derecho a la desobediencia civil, propuesta por Enrique Oroa en 1849, también ejercida por Gandhi y aceptada como una posibilidad, como un derecho. Es un derecho que es lo único que resta y se vuelve indispensable cuando no rige el orden y cuando se desafían las leyes del derecho a la vida. Y esto es lo que está sucediendo en este mismo momento de la historia, aquí donde me encuentro en este periodo de mi vida, en estos días, que es Europa y también en los Estados Unidos, y va cundiendo lentamente en el mundo un grito que es el ejercicio del derecho a la desobediencia. Muchísimas gracias, Rita. Tus palabras y las palabras de Amira y Claudia también es como sentir también en nuestro cuerpo este dolor tan grande y este peligro, ¿no? Este peligro que no, que lo que representa Palestina para el mundo, para todas, para todos. Así es eso. Toda persona de buen corazón está sufriendo en este momento. Así mismo. Gracias por tu tiempo. Aquí seguimos. Le voy a dar la palabra a Iván, si quieres venir para acá. Iván Carrasco está aquí en Guadalajara. Igual ni los he presentado porque esto así como que también quiero ganar tiempo para que, para que no sea muy noche para las compañeras que están allá. Pues, adelante, Iván. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este panel. Me siento sumamente honrado de compartir esta mesa con estas personalidades que me han antecedido en la voz, que han dado una radiografía muy completa del sentir actual que tenemos con respecto a Palestina, a la tierra, a la población y a toda la causa que esto significa. Quisiera detenerme solamente en tres aspectos fundamentales. Ustedes ya han abordado la mayoría y eso me da mucho gusto porque hay como cierto consenso del dolor. Palestina es la brújula moral de la humanidad en la actualidad y eso no nos debe de dejar alejados de esta cuestión, de esta causa. Por un momento pienso que hay dos terrenos de juego. Uno es la opinión pública y otro es el campo abierto militar. Si bien el campo abierto militar es el que está generando destrucción, muerte, desolación, también hay otro lado que es la opinión pública mundial, que vuelve a ser mundial después de haberse regocijado en lo aldeano,
en lo provincial, vuelve a converger en un complemento global donde todos partimos con una sola voz y una sola defensa, que es alto al fuego, alto a la ocupación, alto a la masacre, alto al genocidio. En ese sentido, cuando ves a los universitarios levantarse, cuando ves a los jóvenes de todos los pueblos, de todas las razas, de todos los credos, de todos los niveles socioeconómicos, estamos dando cuenta que el llamamiento vuelve a ser uno solo, a destruir esto que nos ha impedido desarrollarnos humanamente a todos los niveles y con todos los pueblos. Y esto me lleva a pensar a la segunda categoría que quiero establecer después de la opinión pública. Debido a esto, me sumo a las voces que dicen, estamos en un proceso de transición hegemónica. El mundo como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando. Y nosotros somos actores y agentes de este proceso de desmoronamiento en el que tenemos que incidir como con capacidad de agencia de decir, este mundo que hemos vivido ya no lo queremos y queremos la oportunidad de uno nuevo. ¿Cómo? Proponiendo, realizando, creando. Y los ejemplos están en este tipo de resistencias en favor de la causa palestina en su totalidad y junto con la causa palestina, la justicia social de todos los pueblos que viven bajo una opresión. Y esto también me lleva a conectar la tercera idea, la desestructuración de la narrativa oficial. Es importante quitarle las herramientas militares comunicativas a los agentes de la desinformación para reforzar la opinión pública y para contribuir a este cambio de paradigma a nivel global. Para empezar, requerimos una conciencia global. Y cuando digo conciencia global, no me refiero solamente al espacio de toda la globalidad, de todo el globo terráqueo, sino también una conciencia global de todos los tiempos. No debemos de perder el tiempo histórico acumulado en este momento para tener una amplia conciencia de todo lo que está ocurriendo. Desestructurar la narrativa oficial parte también de 3 puntos fundamentales. El primero, dejar de hablar de un conflicto. Ya hemos dicho, no es un conflicto, es un genocidio, es una limpieza étnica, es una atrocidad. No hay dos partes iguales en disputa, no hay un cuerpo estatal contra un grupúsculo atacándose. No, esto va más allá del 7 de octubre. El 7 de octubre fue un chispazo que reavivó esta opinión pública. Sin embargo, es una Nakba que tiene 76 años de vida, nunca se ha acabado. Medios hegemónicos tratan de decir que estamos en una nueva Nakba. No, es la misma que no ha tenido corte y que vemos que no hemos podido resolver. También eso nos lleva a pensar que estamos en un proceso de poder, de pérdida de poder del orden hegemónico porque no ha podido resolver algo que fue la segunda tarea que se le asignó. La primera fue de cómo se iban a organizar entre ellos. Desestructurar la narrativa oficial también parte de decir, de dejar de pensar que es un conflicto de religiones. Algo que hay que dejar muy en claro es que más bien la religión se ha convertido en un instrumento, se ha instrumentalizado la narrativa religiosa para acaparar público, para justificar acciones y para legitimar entidades. Y el tercer elemento es dejar de hablar de terrorismo. En el caso palestino y en el terrorismo en todos los casos, porque igual que la palabra populismo, se han convertido en palabras multisemánticas que dejan de tener capacidad analítica y eso es algo que se lo debemos atribuir a los especialistas, a los académicos y a los politólogos, que son los encargados de estructurar el nuevo pensamiento y que no lo han hecho, se han conformado con dividir populismos de derechas y populismos de izquierdas, cuando eso en realidad no existe. Un populismo de derecha siempre va a ser un fascismo y contra ese hay que ir a llamarlo por su nombre, sin temores y sin nada. Si seguimos metiendo en la misma categoría y con las mismas palabras, lo que vamos a generar es una confusión entre la población y entre la opinión pública, que es a lo que le apuesta la guerra militar cognitiva. Parte también de desestructurar la narrativa oficial es pretendernos hacer creer que el problema empieza el 7 de octubre y todo centrarlo y llevar el debate
hacia el 7 de octubre y a las pérdidas de los habitantes de la Palestina ocupada. ¿Qué es en su lugar lo que hay que pensar? Por supuesto que ninguna vida vale más ni ninguna vida vale menos, pero ponerlo en su justa dimensión y hablar en todo momento de un acto desproporcional. ¿Por qué si hay habitantes secuestrados? ¿Por qué no se recurrieron a las vías diplomáticas, las cuales existen un orden legal internacional que, por cierto, la entidad israelí es la única y el ejemplo perfecto de lo que significa el derecho internacional? Un derecho construido a partir de la voluntad de los estados. Y si el estado no tiene voluntad, no acata el ordenamiento. Entonces, todo esto es parte de los elementos que hay que tener en cuenta al momento de producir el debate, de ir a platicar y de enfrentarnos a estas narrativas que intentan movernos el corazón antes que mover la razón. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muy importante esto que planteas de estos puntos que nos han vendido, que nos venden y están ahí en el escenario. Y importante esto de conjuntar las luchas internacionales, los movimientos globales y con toda esta lucha contra los fascismos, llamarlas por su nombre. Decimos cómo esta lucha por Palestina y como este faro moral global, pues también nos hace también encender la esperanza ante tanta desesperanza, la defensa de la vida ante tanta muerte. Creo que esa es una consigna que nos acuerpa en este momento. Y decirles que, bueno, este espacio, este diálogo lo estamos promoviendo desde en el corazoncito del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara, desde el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, que tiene presencia en 21 países, y desde la Asamblea Social Mundial de Luchas y Resistencias del Foro Social Mundial. Nos vamos sumando, vamos acuerpándonos. Le voy a pasar la palabra ahora a Leo Gabriel. Él es un compañero que ha hecho un trabajo muy importante, investigador, antropólogo, también está en Europa, en Austria particularmente. Leo, él creo que va a traer algunas cosas que ustedes han dicho a manera también entre síntesis y también algunas propuestas para seguir andando. Muy buenas noches, aquí es bien noche también. Primero, felicitar a Seal y a los demás también que han posibilitado estas reflexiones que creo que son excepcionalmente profundas porque lo lleva a lo particular a nivel general. Creo que estamos todos enriquecidos por argumentos como de Amira, que dice que el fascismo es inherente al capitalismo y si queremos cambiar esta situación nos tenemos que atacar contra el marco capitalista en que se desarrolló esta y muchas otras guerras. Estoy también muy de acuerdo con Claudia, que dice que en esa dimensión histórica la Nakba sigue hasta el día de hoy. Nunca ha dejado de existir en la región de Palestina. Al igual que Rita, que había dicho que no hay Estado de derecho a nivel global, que hay una colonialidad del poder que sigue existiendo. Y en lo último, me gustó también mucho lo que ha dicho Iván y que sentimos de alguna manera gente que estamos así con las luchas progresistas, que con toda la tristeza que nos está causando Gaza y sus contornos, esto
es un elemento unificador de a nivel internacional, de las diferentes corrientes que se estaban discutiendo entre líneas políticas, etcétera. Estamos todos profundamente convencidos que esta situación tenemos que cambiar. Pero ¿cómo? Y ahí les comparto algunas ideas que en mis contactos, no solamente con los palestinos, pero también con gente que está a nivel de la ONU, por ejemplo, que hemos discutido desde el octubre pasado. La primera idea que se nos ocurrió y que en parte también a través de diferentes grupos que conforman movimientos, el Foro Social Mundial, nos queda claro desde el principio que con disculpen, maldito Netanyahu, no hay solución posible. Pero ¿cómo quitarlo? Y ahí surgieron dos ideas. Por un lado, la idea, y aquí en Austria tenemos unos juristas, también tenemos una juez muy destacada en la segunda instancia de La Haya. Tenemos un reportero contra la tortura de las Naciones Unidas y el presidente mismo de la Comisión de Derechos Humanos. Nos reunimos ya por el mes de noviembre, diciembre, y decidimos que lo que hay que hacer en este momento estratégicamente es ir de frente contra Netanyahu al acusarlo ante la Corte Penal Internacional. Cosa que a veces uno desarrolla idea y en otro lado del mundo alguien tiene la misma idea. Y en este caso, ustedes saben, fue Sudáfrica. Pero existen otros que se van a sumar en la Fiscalía de la Corte Suprema para hacer más fuerte todavía esto a nivel jurídico. Pero a nivel militar, ¿qué se puede hacer? Y ahí hay una idea, por favor, no me digan de antemano no se puede, porque si uno empieza con no se puede, uno nunca hace nada. ¿Les parece quizás un poco utópico? Pero no es tanto. La idea es a partir del momento que los Estados Unidos, por las presiones internas hechas por todas nuestras movilizaciones, y las movilizaciones que se hicieron en la universidad, etcétera, por la cercanía de las elecciones, etcétera, una vez en el poder, desgraciadamente es el poder único casi en Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, los Estados Unidos se abstuvieron. Si esta abstención sigue de una manera u otra, es la posibilidad de hacer prevalecer el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que tiene una posibilidad de una intervención militar. Y según mis fuentes,
ya hay varios países, sobre todo en el lado asiático, pero también países árabes, que están dispuestos a mandar. Ahí la pregunta que hicieron es, ¿y nosotros podemos enviar 10.000 cascos azules? Y otros pueden enviar 5.000 y etcétera, etcétera, para conformar bajo el mandato de Naciones Unidas Claro. de hacer una intervención militar de cascos azules en Gaza. Eso se está discutiendo a niveles mucho mayores que la sociedad civil, que también implica estados. Y lo tercero que es el siguiente. Yo tuve el privilegio de estar organizando en diferentes momentos históricos, porque Austria es un país neutral, ojalá que siga así, que unir diferentes partes de los conflictos, como por ejemplo en Siria, también en el eh, en cuanto a la guerra de Irak, hubo muchas actividades que hicimos de intervención, de negociación, pero ese push le valió a estas voces y siguió con el saldo tan nefasto de muertos y de destrucción. Y en esta oportunidad podría haber una necesidad de un reordenamiento a nivel global. Y estamos preparando los que hemos hecho una gran conferencia hace casi exactamente un año sobre el conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, donde pedimos cese a fuego y negociaciones, de aplicar esto a los múltiples conflictos con una visión de un reordenamiento de lo que se podría llamar de seguridad, pero de seguridad social, de seguridad en todo el sentido más amplio de la causa, y se está planificando junto al movimiento de paz más antiguo y hasta la fecha más grande que hay en el mundo, el International Peace Bureau, de llevar a cabo a principios del año 2025 o en la mitad del año 2025, una iniciativa donde la sociedad civil invita a los gobiernos para reestructurar este mundo, en ocasión de 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, de un aniversario de de la conferencia de Helsinki, que dio pie mucho a lo que pasó después alrededor del bloque del Este y de la Unión Soviética. Y hay otros tantos, y
que estamos trabajando también para que en Austria haya un cambio de gobierno. Y si se da este cambio de gobierno, podríamos tener, no ahora, pero después de las elecciones en septiembre, la posibilidad de convocar una cosa de ese tamaño. Pero ¿qué significa eso? Y con eso termino a nivel del... tú tienes razón, Iván, que no hay que hablar de conflicto, pero de la guerra. ¿Qué significa eso? Es que tenemos que desarrollar una visión, aunque sea parezca en ese momento hipotética, de que hacia dónde queremos ir. Con mucha razón, creo que fue Amira que había dicho, el Estado nacional ya no sirve. Toda la trayectoria que viene desde la Revolución Francesa, que fue el ejemplo a nivel de constituciones en casi todo el mundo, con ese verticalismo que incita a los poderes centrales, con esa corrupción que atraviesa casi todos los parlamentos en el mundo, a hacer una alternativa. Y ahí hay un filósofo kantiano, que estuvo en Viena inaugurando, me sorprendió que lo permitieron, inaugurando el Festival de Viena, y que adelantó la idea de que lo que hay que buscar no es una solución de dos países, porque ya esta solución que se vislumbró en Oslo y otros lados ya está destruida en pedazos, literalmente, por parte de Israel, sino de ver en unas negociaciones en que todo el mundo participaría, el modelo de una confederación. Al igual que en Bélgica, que hay también pueblos que se rigen por sí mismos, pero ambos, no que Israel siempre es el mandamás, sino que podría ser una figura que podría orientar en este y en otros conflictos el espíritu de la autodeterminación de los pueblos desde abajo. Esto es más o menos lo que estamos discutiendo y no digo que es la verdad, sino es una propuesta con algo que se tiene que empezar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leo. Muy importante, muy interesante lo que planteas. Y yo me quedo, digo, creo que todas y todos los que estamos aquí queremos que este genocidio termine, que el pueblo palestino retorne a su territorio, que haya justicia para Palestina y que haya justicia para todos los pueblos que están siendo oprimidos. También me quedo con esta palabra que Rita planteaba, el derecho a la desobediencia civil, y también esto último que dice Leo, como la autodeterminación de los pueblos para definir su rumbo. Yo creo que tenemos que mantener encendida la vela de la esperanza y pensar que Palestina pronto regresará a su tierra, que estamos viviendo la posibilidad de una revolución global para decir ya basta
y también para comprometernos como humanidad, que ahorita estamos de varios continentes, en la mañana muy temprano estaban los de Asia haciendo en Katmandú un evento, eh, que tenemos que reconstruir entre todas y todos Palestina y también otros pueblos que también están siendo devastados y devastados. Hay, no hay preguntas, bueno, aquí sí, no hay preguntas, pero yo quisiera, antes de que se nos acabe el tiempo, darles la palabra a Mira, si quiere dar unas palabras también, a Claudia, luego a Rita y a Iván, como para ir también, pues, Tengo que, dale, tengo dale, Rita, que dale, retirar. va. Ok, que seamos oídos y que algo defienda la vida de los palestinos. Chao. Muchas gracias por el esfuerzo, Rita, por estar. No, Un placer. abrazo. Ah, mira, ¿quieres comentar algo? Abre tu micrófono. Yeah. Sí, sí, creo que Was there a question about mm, feminism in the no sé si he visto una pregunta en el chat sobre el feminismo palestino, me parece, que he visto algo. Quizás se pueda traducir. Estoy intentar. Tengo un poco de francés. El francés Pierre me dice que me va a enseñar, pero no o sea que si me puedes traducir, por favor, lo que pone. Yeah. Sí, muy bien. Sí. No me gusta separar los diferentes genocidios reproductivo o no reproductivo. Todo es genocidio. A lo que se está atacando es la existencia de Palestina en tierra palestina. Da igual. Todo lo que sea parte de la vida palestina es objetivo. Y evidentemente los úteros, los bienes de las mujeres es uno de los objetivos, evidentemente. Sí, quizás sea especial en la colonización Israel, en la colonización sionista, que lo hace diferente de otras formas de colonialismo. Y es que es un asesino de niños. Ese odio hacia los niños, hacia la infancia, por esa posibilidad de vida, de que haya vida palestina. Y sí, efectivamente, atacan los vientres de las mujeres y a los niños pequeños y pequeñas. Sí. Entiendes que luchan con combatientes, pero que hagan eso, atacar a las mujeres. Ya las mujeres, aunque no estén embarazadas, el ataque a los vientres, a los úteros de las mujeres, a los niños y niñas pequeños, no es genocidio reproductivo, es genocidio. Se trata de eliminar la vida palestina y la vida de una vida, la posibilidad de una vida futura. Por tanto, lo que se quiere destruir es el futuro de las vidas palestinas. Cuando se ataca a las mujeres se quiere prevenir ese futuro de la vida en Palestina. Pero cuando se ataca a las mujeres quizás llame más la atención. Los colonos tienen camisetas que tienen un eslogan que dicen hay que matar a las mujeres. Si matas a una mujer, matas a dos en uno. Está muy claro entonces lo que piensan. Muy francos, lo dicen sin ambajes. Sí, es su misión, la misión sionista. Muy duro a mirar, sin duda. Es genocidio. Es genocidio. Claudia. Sí, en realidad hubo varias intervenciones que me parece que fueron en una misma dirección, que es la denuncia de este genocidio, infanticidio, esta forma de agresión a todo lo que sea expresiones de vida, incluso el ecocidio, la destrucción
propio territorio, y también el derecho tanto a la desobediencia como a la resistencia, ¿no? Yo creo que también es muy importante decir y reivindicar, y desde como feministas reivindicamos el derecho del pueblo palestino a la resistencia en todas sus formas, porque no podemos aceptar que los obliguen a subordinarse, a doblegarse frente a esta imposición de la expulsión de sus territorios. Yo tuve la oportunidad de estar en Palestina hace ya casi 10 años y una de las cosas que me impresionó muchísimo era las mil y una formas creativas donde en medio del dolor y de bueno, por ejemplo, en los lugares de hacinamiento donde a veces se los obliga a sobrevivir penosamente, a pesar de todo defienden la vida y la identidad a través del arte, de la creatividad, de la música, algo increíble, ¿no? Y cómo en ese caso la educación popular, que es desde donde yo estaba eh, interactuando, e incluso el diálogo con las feministas palestinas, se ponía muy en el centro este tema de luchar por la identidad, que es luchar por la vida, porque una forma también de matar al pueblo es quitarle su cultura, su identidad, su registro de dónde son, sus visiones del mundo. Y creo que esto es algo fundamental para que lo podamos defender, cuidar y multiplicar. Y finalmente también pensar en cómo eh, tomamos de la resistencia mundial de los pueblos al fascismo la necesidad de una nueva ofensiva antifascista. Es decir, no es solo que dejar en manos del pueblo palestino parar la agresión y la violencia sionista. Esta es una batalla clave para todo el mundo. Es decir, si logramos frenarlo, si logramos pararlo, si el pueblo palestino logra, como acá se decía, volver a su territorio, reivindicar su cultura, sus modos de vida, sus formas de existencia, será un aporte para todos los pueblos, para toda la humanidad, porque lo que se avanza de lo contrario es la deshumanización progresiva, y la indiferencia es parte de esa deshumanización o la impotencia, que a veces no es indiferencia, pero no se puede. Pensando en la lucha del pueblo de Sudáfrica. No es casual que haya sido Sudáfrica quien llevó el planteo internacional de la condena mundial al genocidio, ¿no? Es un pueblo que sabe lo que es el apartheid, que sabe lo que ha sido la discriminación. No es casual que sea Colombia, que sea Bolivia quien ha roto relaciones con el Estado sionista de Israel. Yo creo que necesitamos que las movilizaciones masivas, cada vez más multitudinarias, y no solo de jóvenes, sino de todos los pueblos, puedan exigir a los gobiernos que cesen la complicidad que está habiendo, cuando no la articulación directa, como es el caso del gobierno argentino. Yo creo que lo nuestro es sobre todo un compromiso, como decía antes, y que necesitamos fortalecer una nueva etapa de lucha antifascista de carácter mundial, por todas, por todos, por cada uno de nuestros derechos y por la vida misma. Muchas gracias, Claudia. Le vamos a dar la palabra a Iván para que también nos comparta pues, sus reflexiones en este diálogo que estamos teniendo. Muchas gracias. Pues sumarme a todo lo que ya han estado diciendo y apoyando en todo momento, con todo el esfuerzo, con todo el apoyo, con todo el corazón, con toda la mente, con todo lo que se pueda. Advertir nada más dos cosas. Tenemos dos eh, grandes enemigos que hay que detectar y luego buscar la manera de desestructurar su narrativa. Una es los medios de comunicación y sus comunicadores que repiten un documento, que repiten unas palabras, no, que lo hacen, pensemos que por ingenuidad, que lo hacen porque no conocen el tema, no son especialistas y replican. También lo sabrá quienes con todo el dolo y con toda la hazaña mienten, tergiversan la información y nos las dan a conocer. Y otra, y que me parece la más dura, es la que se ejerce a través de la diplomacia. Vemos el caso de lo que he llamado el gran regaño que hizo la diplomacia israelí a todos los gobiernos de Latinoamérica particularmente,
regañó al gobierno de México, regañó al gobierno de Colombia, regañó al gobierno de todos los gobiernos que no se pronunciaron en favor de sus intereses, fueron regañados a través de su diplomacia. Y tiene una diplomacia también armada, que se presentan en foros y muestran una narrativa muy doliente, muy sensible, retrotrayéndose a momentos de mucha crueldad, sin advertir el grado de deshumanización que sus propias palabras están provocando, y aún así llaman a conferencias de paz, llaman a conferencias de diálogo, cuando esas palabras tienen de fondo una traición, y esa traición es el genocidio en la tierra, en su propia tierra. Si realmente quieren la paz y si realmente quieren dialogar, habrá que darse la vuelta ellos mismos y hablarlo con sus propias autoridades políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Pues le damos también la palabra ahora a Leo. Adelante, Leo. Hay dos puntos que quería señalar todavía, y que bien lo que Iván lo introdujo. Tenemos que cuidar de que los derechos que han conquistado muchos pueblos no sean aniquilados. Me refiero a... Yo soy en Austria y al igual que en Alemania, la gente está siendo despedida por apoyar a Palestina. Ustedes se dieron cuenta que el famoso griego Varoufakis ya no puede entrar a Alemania, donde mucha gente votó por él en las elecciones pasadas. Eh, yo estaba en manifestaciones donde gritamos Free Palestine, y vino la policía y dijo que esto no es permitido aquí. Entonces empezamos a gritar Free Austria, porque ya viene la sombra del conflicto hacia nosotros. Y eso tenemos que cuidar, porque la movilización es el único instrumento. Eso es punto número 1. Punto número 2, más bien es un punto con una pregunta. Yo sospecho, quizás por intuición más que por argumento, que podría haber una dirigencia en Palestina que podría asemejarse a una especie de segundo Mandela. ¿Quién es? Se llama Marwan Barghouti, que está en la cárcel desde hace 20 años, creo, más, y que ha logrado desde la cárcel, según parece, una especie de unificación entre Fatah y Hamas. Y esto tendría que ser uno de los próximos en un momento que se da un intercambio de salir libre, y creo que puede tener mucho eco afuera. Danke. Muchas gracias. Leo, por aquí alguien escribe en el chat que esto que está ocurriendo y que se siente tiene algo de teológico o espiritual. Dice, el activismo tiene una parte espiritual, pues yo creo que tiene una parte pues, de militancia, de compromiso, si eso es espiritualidad, yo digo que sí, tiene que ver con la defensa de la vida digna, del territorio, de los sueños. O sea, no permitamos que sigan destruyendo los sueños de los palestinos, palestinas, palestines. Acá decimos nosotros, no vamos a dejar de gritar Viva Palestina Libre o Free Palestine, porque esa es nuestra bandera. Y quiero compartirles, antes de que nos vayamos,
que agradezco mucho este espacio porque se unen diferentes voces. Sabemos que está resonando en diferentes partes del mundo, en Europa, bueno, en Austria, en Alemania, en Argentina, en México, en Palestina, en Irlanda. Bueno, hay compañeras en Brasil que están aquí en otros territorios de América Latina haciendo fuerza. Y creo que Palestina está logrando que nos unamos los diferentes. Hoy, en la tarde, dentro de una hora o casi 2 horas, poco menos, nos vamos a juntar en una marcha con la Unión de Jóvenes Revolucionarios de México y con la Unión de Estudiantes Alternativos, el Comité de Solidaridad con Palestina, los sindicatos de maestros, las madres de desaparecidos, para luchar contra esta Nakba y por Palestina libre. Estamos sumando voces, vamos de a poquito, empezamos 10 en octubre en Guadalajara y ahora podemos decir que somos un grupo más o menos sólido de, digo, el bloque fuerte de unas 30 personas, pero detrás hay, no sé, 300 o quizás más. Esperamos seguir sumando, súmense a las voces de Palestina, es lo que podemos hacer eco de la lucha desde aquí, desde nuestros territorios, investigando qué empresas israelíes están en nuestros territorios y exigir que se rompan esas relaciones. También hacer boicot a los productos israelíes, hacer boicot a los productos gringos. Creo que tenemos mucho por hacer y seguir sumando luchas, seguir sumando voces, invitar a las compañeras de Palestina, espero que en mejores horarios, no casi a medianoche, pero bueno, creo que somos militantes y la lucha pues continúa. Agradecemos a las compañeras intérpretes que nos estuvieron acompañando, a Beth, a Liz, a Camila, a Bianca, a Sara, que siempre están ahí apoyándonos en esta lucha por construir otros mundos posibles. Amira, estamos con ustedes y que viva Palestina libre. Un abrazo para todas, todos nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Thank you. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Todas. Chao, chao para todas, todos.